Bueno, Diego no va a poder presentarse porque está con problemas de salud, así que el título no hace mucha alusión a lo que finalmente quedó el trabajo y lo que vamos a poner va por otro lado en relación al objetivo original, pero bueno, Diego ahí tenía un par de problemas. Eh, bueno, el problema que nos interesa es hacer una especie de distinción entre dos posibles programas en la epistemología de los modelos científicos, es decir, análisis de cómo los modelos nos brindan conocimiento, entre dos posibles programas que, siguiendo una distinción que Nutila toma de manera fuerte, es un posible proyecto representacional o no representacional. Y voy a avanzar en esto después, pero básicamente sería la idea, el programa representacional sería que los modelos nos brindan conocimiento en virtud de representar adecuadamente un target. Y el no representacional es básicamente decir, los modelos nos pueden brindar conocimiento en virtud de otras funciones epistémicas, entre las que puede hallarse la representación, pero no tiene esta centralidad. Entonces, tomando eso como problema que nos interesa, lo que vamos a argumentar, primero es que consideramos, y este es el punto más débil de nuestra presentación, porque no estamos seguros en base a lo que leímos, pero por suerte tenemos al autor que nos podrá decir que sí, que no. Bueno, si nos dice que no, se nos cae el 80% del argumento, pero no importa, es parte de Entonces diré que sí, diré. Ok. Bueno, vamos a sostener que el trabajo Suárez parece insertarse dentro del programa representacional. La flexibilidad de la concepción inferencialista de la representación le permite dar cuenta de varios aspectos relevantes de la epistemología de los modelos, como de cómo nos brindan conocimiento. Sin embargo, consideramos que esta flexibilidad no es suficiente para dar cuenta de aspectos relevantes de la epistemología de los modelos y que extiende demasiado el concepto de representación científica. Y vamos a ilustrarlo esto con ejemplos traídos de la filosofía de la economía, que es nuestra área con Diego, y creemos que hay un par de ejemplos que pueden apuntar en esta dirección. Eso es lo que vamos a ver brevemente en cada sección. Bueno, presentar un poco la concepción inferencial, argumentar, y esta es la parte más débil que decía, acerca del carácter representacional del programa de profesor Suárez, hablar un poco de su relación con ficciones y representación, que voy a ser breve porque Nelly ya avanzó con algunas de las cosas que necesitaría exponer ahí. Voy a continuación a plantear la afinidad que hay con un paper muy importante en filosofía de la economía, que es el paper de 1953 de Milton Friedman de la metodología de la economía positiva. Hay una afinidad grande en algunas de las cosas que dice Mauricio Suárez. Y finalmente voy a plantear una y posiblemente dos, si nos da el tiempo, extensiones problemáticas que tienen que ver con estas dificultades que anunciamos antes, finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, muy brevemente la concepción inferencial que defiende principalmente en estos tres papers, defiende una concepción inferencialista, valga la redundancia, de la representación y deflacionaria, contra otras alternativas como el isomorfismo, la idea de similitud, y la concepción de I de Hughes, pero es la que manifiesta más semejanza. Es no reductiva y es deflacionaria, en tanto plantea solamente dos condiciones necesarias, no busca plantear solamente condiciones necesarias y suficientes, que son la fuerza representacional y la capacidad inferencial, y que están ligadas a la práctica de la representación científica. Y esto quiere decir que no requieren de la existencia de una relación sustantiva entre un modelo y su target. Este punto lo rescato porque va a ser importante en lo que vamos a desarrollar en relación a los ejemplos de la economía y la objeción, ¿cierto? Que tiene que ver con la singularidad del source system o del vehículo representacional, en virtud de lo cual representa un target. Y por último, señalar que, bueno, una característica que tiene la concepción inferencial es que esclarece la función representacional de los modelos, planteándolo como algo independiente de la noción de representación adecuada, que puede ser en relación a la idea de verdadera, de inferencia con conclusiones verdaderas, completas o empíricamente adecuadas. Profundizando un poco en estas dos características de la concepción inferencial, bueno, lo que llama fuerza representacional es una característica, ¿cierto?, de la práctica de utilizar un determinado vehículo representacional que determina su target que pretende representar. Y la capacidad inferencial, bueno, como lo dice su nombre, es que la fuente, ¿cierto?,
el sistema, el vehículo representacional, tiene que tener la capacidad de ser utilizada por un agente, ¿cierto?, informado y competente para derivar inferencias válidas acerca del tal. Y aquí Suárez específicamente amplio en lo que admite como inferencia, no restringiendo las inferencias deductivas, sino a cualquier tipo de inferencia. Bueno, de este párrafo rescato esto, de lo que está en negritas, que parece haber una asociación entre, o un foco, ¿cierto?, en lo que considera vehículos representacionales como los modelos. Y esto tiene que ver con la fuente histórica, ¿cierto?, de la discusión acerca de la representación científica, que proviene, como bien señala en el artículo del 2010, una de sus fuentes es analítica, ¿cierto?, en analizar los elementos constitutivos de la relación, pero otra fuente la llama pragmática y tiene que ver con la epistemología de los modelos científicos, que es la discusión que viene de los 80 y 90 principalmente. Entonces, ahora yendo al punto más débil, como decía, del argumento, bueno, queremos tratar de plantear que el programa, ¿cierto?, acerca de la epistemología de los modelos de Suárez es representacional. Esto es problemático por el siguiente motivo, porque uno puede tener cualquier teoría de la representación científica, y esa teoría, cualquiera sea, es ortogonal, ¿cierto?, a estos dos programas de la epistemología de los modelos. Uno puede tener una concepción estructuralista fuerte, ¿cierto?, de la representación, y sin embargo tener una postura no representacional acerca de los modelos, en principio, es decir, los modelos no nos brindan conocimiento en virtud de representar. Sin embargo, históricamente, como también el profesor Suárez señala en el artículo del 2010, como decía, una de las fuentes de la discusión acerca de la representación científica justamente la epistemología de los modelos, y en ese sentido, si bien no lógicamente, sí históricamente, los intentos por dar cuenta de una teoría de la representación provienen, ¿cierto?, de esclarecer, en cierto sentido, cómo funciona la práctica modelística y cómo nos brindan modelos conocimientos de los modelos científicos. Bueno, y como decía, esta idea de programa representacionalista y no representacionalista viene de Nutila, que en variados aspectos se considera adherente, ¿cierto?, a la concepción deflacionaria, pero dice, bueno, se queda corta un poco esta concepción en que todavía está pensando a los modelos dentro de esta idea representacionalista. Y básicamente la idea sería que la concepción representacional hace una distinción entre representacionalista y representacional, pero no va a meter en ella, es que los modelos nos brindan conocimiento en virtud de representar adecuadamente un target system. Y esto lo plantea respecto a ciertos lo que considera representacionalistas fuertes, que vendrían a ser las concepciones isomórficas y similitud, en algunas formulaciones, y dice, bueno, los críticos de la aproximación semántica, entre los que incluye a Suárez, sin embargo, también comparten con estas posturas más fuertes la presuposición de que la principal tarea de los modelos es representar el mundo. ¿Ok? ¿Y dónde podemos encontrar esto como evidencia de que está en los escritos del profesor Suárez? Bueno, por ejemplo acá, que señala que un modelo es una representación, lo dice, en la medida que está esencialmente, pretende, ¿cierto?, relacionado con algún fenómeno. Y su uso pretendido, ¿cierto?, no es una relación externa que podemos elegir adicionar al modelo, sino una parte esencial del modelo. Una representación de un fenómeno físico particular, y sobre todo esta parte, porque hasta este momento estas dos citas permiten asociar, ¿cierto?, la idea de que una principal tarea de los modelos es representar, pero dado que Suárez distingue entre representación y representación adecuada, estos dos párrafos no sustentarían la idea de que el objetivo de los modelos o la principal función es dar representación adecuada. Sin embargo, este párrafo podría dar un poco esta idea, que señalan que, bueno, la representación, ¿cierto?, que le permite a los modelos hacer su trabajo, y que en otras palabras son los medios efectivos que tienen los científicos para conseguir representaciones, que las representaciones entreguen los bienes requeridos. Y acá bienes no sé exactamente bien a qué se refiere, pero me imagino que tiene un componente un poco normativo acerca de representación adecuada. Esa es mi interpretación. El profesor podrá decirme después si está bien o mal. Y acá, bueno, plantea una especie
de relación de antecedencia lógica o entre que primero debe determinarse la relación de representación, si se da o no, antes de hacer juicio acerca de si esa representación es adecuada o no. ¿Ok? Entonces, entendiendo cómo ve la concepción inferencial, lo que primero que había que hacer es determinar, bueno, la fuerza representacional y las capacidades inferenciales del modelo, qué cosas nos licencia inferir el modelo, y luego determinar si el modelo representa adecuadamente en el sentido de si da o no inferencias a conclusiones falsas, si es completa y si es empíricamente adecuada. Pasando a la parte de ficciones, bueno, aquí voy a ser más breve porque, como ya dije, Nelly y Susana ya dieron un poco de cuenta de lo que estaba puesto acá. Primero, representación ficcional, como decía, es la representación de una entidad no existente, y el ejemplo que da en su paper del 2009, en la compilación, es el modelo, es el éter, ¿cierto?, en el modelo de electromagnetismo de Maxwell, y representación fictiva o ficticia, que atribuye propiedades, digo falsa, acá entra el debate si es falsedad o no, lo que plantea ahí, pero bueno, a una entidad real, ¿cierto? El modelo de Thomson del átomo, el ejemplo que da principalmente. Y en este punto, bueno, la idea central de la idea de su concepción de las ficciones es que se usan en ciencia ficciones porque facilitan la realización de inferencias que de no tener esas ficciones no podrían tal vez hacerse. Facilitan el término que usa expediency. Y bueno, y el otro punto es que algunas de esas inferencias son empíricamente contrastadas. No todas necesariamente, pero algunas. Y ese sería el rol, ¿cierto?, que cumplen las ficciones en los modelos científicos. ¿Cómo inserta esto y lo plantea que es compatible con la concepción inferencial? Bueno, primero señala en contra de la exposición del similitud y de isomorfismo que la concepción inferencialista es perfectamente capaz de destacar el rol heurístico que tienen estas ficciones, mientras que las otras concepciones tendrían más dificultades para hacerlo. Entonces, bueno, esto me voy a saltar, y ese sería el punto central. Voy a ir directamente al punto ahora de metodología de la economía, que como decía, considero que esta visión, ¿cierto?, la concepción inferencialista de la representación, junto con esta concepción acerca del rol de las ficciones, es bastante afín con un paper muy importante en la metodología de la economía, que es el de la metodología de la economía positiva de Friedman, que vamos a ver tiene bastantes similitudes. Y esto lo quiero decir, el objetivo de demostrar esto es que, a mi juicio, lo que dice Suárez acerca de la representación científica y del rol de las ficciones permite dar cuenta de un aspecto importante de la epistemología de los modelos, y en específico de los modelos en economías, que ha sido, bueno, una de las cosas que trató Friedman en el paper. Primero aclarar una cosa, esta afinidad, ¿cierto?, hay que tomarla con pinzas, porque en realidad las ideas metodológicas que plantea Friedman en el año 53 están en un contexto histórico, y además son hechas por un filósofo no profesional, que utiliza muchos términos que nosotros interpretaríamos técnicamente, pero que lo usa en un sentido mucho más coloquial. Y una primera cosa en relación a eso es que las ideas metodológicas de Friedman acerca de lo que plantea no son acerca de la representación científica específicamente, sino acerca de la epistemología de los modelos. Uno podría interpretar caritativamente porque no habla de modelos, en ese tiempo no se hablaba mucho de modelos en economía, se prefería hablar de teorías, pero los ejemplos que da uno los puede entender como ejemplos de modelos. Y la postura así expresada en un párrafo es que la cuestión relevante a plantear acerca de los modelos de una teoría, léase modelo, no es si son descriptivamente realistas. Y acá no entender realista en el sentido de realismo científico, sino en un sentido más común. Que puede ser bueno, uno lo puede interpretar con instrumentalismo o no, o falso o no, pero eso no está explicitado en el texto de Friedman. Porque dice, nunca ellos son, estos supuestos, el punto sí son buenas aproximaciones para el propósito, no si son realistas.
Y aquí está el punto central, y esta pregunta, este tema puede ser respondido solo por viendo si la teoría funciona, lo que quiere decir que entrega suficientemente buenas predicciones. Y acá predicciones lo está entendiendo en el sentido habitual de enunciados condicionales acerca de fenómenos no observados aún. Y bueno, esta es una primera afinidad a destacar, ¿cierto? Está enfatizando, ¿cierto?, lo que podríamos entender una especificación o acotación de el rol inferencial de los modelos, y en específico de lo que llama supuestos irrealistas, que lo que voy a hacer es que esto está muy ligado a la idea de ficción. Uno podría ligarlo a la idea de ficción que utiliza Suárez. Por eso uno podría entender que lo que está hablando acerca de los supuestos irrealistas son ficciones, ya sea en el sentido de representaciones ficticias de entidades no existentes, o de propiedades, ciertas caracterizaciones de los fenómenos con idealizaciones o con aspectos falsos. Y el punto central acá es que, bueno, esta idea de que lo central es ver las predicciones que hace, tiene que ver, está muy ligado a la idea de facilitar inferencias. Friedman defiende de que lo que licencia, ¿cierto?, a los economistas de utilizar estos supuestos irrealistas es que esos supuestos irrealistas son indispensables para hacer inferencias. Cuando hacemos supuestos más realistas en economía, plantea ciertos ejemplos en los que no voy a entrar, se pierde capacidad inferencial. Y plantea, obviamente, la idea de que estas predicciones tienen que ser capaces de ser contrastadas empíricamente y que tienen que ser verdaderas, pero él se centra en la idea de que un buen modelo, en principio, es aquel que es fértil, es rico en inferencia, pero acotado a la idea de predicción. Incluso él dice, ¿cierto, Friedman, que uno lo entiende como un crítico de Keynes? Él dice, él rescata de Keynes, de la teoría keynesiana, que es una teoría que hace predicción, frente a las teorías de la competencia monopolística u otras que pretenden hacer representaciones más realistas, pero son poco fértiles en predicción. Entonces rescata de Keynes que hace predicciones, pero hace predicciones falsas, equivocadas, ¿cierto? Bueno, un ejemplo de lo que podría entenderse en los términos visuales como representaciones fictivas, ¿cierto?, son los supuestos acerca del comportamiento racional, ¿cierto? Que lo que dice Friedman acá es que sobre una gran variedad de circunstancias, los individuos actúan como si, y aquí esa palabra es central para cualquier idea de ficción inspirada en Bahinger, como si buscaran racionalmente maximizar sus retornos esperados y tuvieran completo conocimiento de los datos necesarios para triunfar en esta tarea, ¿cierto? Bueno, acá básicamente lo que plantea Friedman es que, por ejemplo, la idea de una firma representativa, que en los modelos, ¿cierto?, marshallianos de la firma, representan, por decirlo así, una especie de promedio. Las firmas reales son heterogéneas, tienen distintas funciones de costo, producen distintas cosas, no producen exactamente los mismos productos, están locacionadas en distintas posiciones, pero Marshall utiliza una noción de firma representativa, ¿cierto?, que la entiende como una sola firma que permite hacer predicciones acerca de la industria, ¿cierto?, de todo un mercado, por ejemplo, de los cigarrillos. Y esto uno lo puede entender como una entidad ficcional, no existente. Marshall, ni Friedman, ni nadie que plantee estos modelos cree que existe una firma representativa. Más bien es una entidad ficcional, si se quiere llamar de esa forma. Puede ser un instrumento, si queremos verlo desde el instrumentalismo, como surgió en la discusión recién, pero tiene claramente ese carácter. Y el tercer punto que creo que es importante destacar respecto a las afinidades de Friedman y Suárez, es que da un ejemplo Friedman en su paper, de la TISA, que yo lo voy a explicitar, que es muy afín a la idea pragmática de fuerza representacional, que es una de las dos características de la concepción inferencialista. Él plantea que, ¿cierto?, una traza de tiza en una pizarra puede entenderse, ¿cierto?, como una línea, una superficie o un sólido euclidiano, ¿cierto? ¿Y qué representa esta source, ¿cierto?, este vehículo representacional va a depender del uso. Y esto se ve claramente en este párrafo donde dice, esta traza de tiza que hacemos en la pizarra puede ser identificada con una línea
sí está siendo usada para representar, y ahí esas palabras son bastante afines, ¿cierto?, a una noción pragmatista asociada a este concepto de fuerza representacional, sí son usadas para representar, digamos, una curva de demanda. Pero no puede ser identificada como tal, ¿cierto?, si es utilizada para colorear, digamos, los países de un mapa. Porque en ese caso, implicaría que el mapa nunca podría ser coloreado, y para ese propósito tenemos que entender esa misma marca como una superficie, no como una línea. Y dice, bueno, pero si fuéramos nosotros productores de tiza, ¿cierto?, manufactureros, y lo que queremos, ¿cierto?, es ver cuán rápido se gasta una tiza, ¿cierto?, en utilizarla en la pizarra, nos interesa verla como un volumen, como un sólido. Y bueno, a mí me parece que esto es bastante afín con lo que dice Suárez en alguna parte acerca del modelo de escalera, ¿cierto?, del ADN, que puede entenderse como el ADN o representar una escalera, y eso depende, la fuerza representacional va a depender del usuario. Eso me parece que este es el punto más afín de todos, de los tres que estoy planteando. Entonces, tres ideas similares. Bueno, lo último que acabo de decir, la concepción pragmática de la fuerza representacional, la importancia de la capacidad inferencial de los modelos científicos, y la función facilitadora de la inferencia que tienen las ficciones científicas, como la firma representativa, la noción de utilidad, etcétera, etcétera. Dicho esto, que creo que lo que acabo de decir da cuenta de la fertilidad, ¿cierto?, y de las potencialidades que tiene la concepción de Suárez, voy a ir a la parte más crítica en torno a lo que considero y lo que consideramos con Diego, que es limitar, ¿cierto?, la epistemología de los modelos a la función de representar, produce algunos problemas. Y lo vamos a ilustrar con dos ejemplos de la economía. El primero que quiero utilizar es el modelo de Schelling, que es un modelo muy famoso, un modelo que hoy se entendería modelo basado en agentes, pero que en realidad su ejemplo queda en el libro 1978, Micromotivos y Macrocomportamiento. Lo utiliza con un tablero de ajedrez, y tiene que ver con lo siguiente. Dice, bueno, en Estados Unidos, ¿cierto?, existen barrios socialmente segregados de negro y blanco, y la segregación es fuerte. La explicación habitual, ¿cierto?, intuitiva de esta segregación sería plantear que esta segregación fuerte se produce porque las personas tienen preferencias fuertemente racistas. Esto es lo que uno creería a primera vista en relación a por qué se da este fenómeno. Y lo que plantea Schelling es que en su modelo basado en agentes, ¿cierto?, que le asigna, ¿cierto?, piensa en fichas, ¿cierto?, en un tablero de ajedrez, blanca y negra, distribuida aleatoriamente, pero posiblemente bien mezclada, que tienen preferencias moderadamente segregacionistas, digámoslo así. ¿Y qué quiere decir moderadamente segregacionista? Uno puede suponer que tanto las fichas blancas como las negras están dispuestas a vivir en un barrio mixto, ¿cierto?, suponiendo que cada ficha está rodeada por 4 o por 8, si consideramos la esquina, están dispuestas a vivir en un barrio mixto. Pero si, por ejemplo, una familia está rodeada por más de 2/3 de una ficha del otro color, ¿cierto?, una ficha negra, por ejemplo, que está rodeada de más de 2/3 de fichas blancas, se va a sentir, ¿cierto?, un poco incómoda y se va a mudar. Bueno, eso uno lo puede entender como preferencias débilmente segregacionistas, no como un racismo fuerte. Uno lo puede entender como algo que es compatible, ¿cierto?, con barrios mixtos. Y lo que muestra Schelling es que con esa preferencia y dotando de esa forma al modelito en la tabla de Jerez, se genera un patrón de segregación. ¿Y por qué quiero plantear este tema, y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque la función epistémica del modelo de Schelling, uno podría plantear, que brinda conocimiento que es interesante, aun si son falsos los supuestos del modelo de Schelling, y la segregación, por ejemplo, surge de preferencias fuertemente racistas. ¿Por qué? Porque contra la visión, ¿cierto?, intuitiva y habitual de que solamente puede surgir, ¿cierto?, eso sería un enunciado modal, solamente puede surgir un patrón de segregación fuerte, solamente si existe preferencia fuertemente segregacionista, Schelling muestra que no, es posible que surja este patrón, aun si no existen preferencias fuertemente segregacionistas. Entonces, aun si es falso esto, aun si es falso en el sentido de que la segregación en Estados Unidos de hecho surge por preferencias fuertemente racistas, el modelo de Schelling brinda un conocimiento, digámoslo así, modal, de que es posible, de que un mecanismo posible de surgimiento de barrios segregados
es partiendo de preferencias débilmente segregacionistas. Y entonces uno se pregunta, a raíz de eso, bueno, este conocimiento un conocimiento modal, ¿cierto? Digámoslo, este conocimiento no es ni de un target necesariamente real, porque podría ser falso, ¿cierto? Que la segregación se explica por eso, o se dan este tipo de preferencias, pero tampoco es una ficción, porque no es una entidad que se sepa inexistente o propiedades que se saben falsas en algún sentido, teniendo en cuenta que, no sé, cuando se piensa en el modelo del éter, Maxwell era escéptico de la existencia del éter, sino directamente, lo entendía directamente como una ficción. Acá, el conocimiento que brinda este conocimiento modal, uno no podría entenderlo como una ficción, creo yo, es más bien otro tipo de conocimiento. Es el conocimiento, digamos, de un mundo posible. Y esto en economía es importante, este tipo de conocimiento de targets que no son reales y tampoco son ficciones, porque, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, bueno, un modelo, por ejemplo, que plantea el efecto que podría tener un salario mínimo, donde no se ha implantado nunca en un país, ese modelo uno podría plantearlo, son conocimientos de mundos posibles, de un target que aún no existe, que podría existir, pero que no es una ficción en el sentido como el éter o el modelo ¿cierto?, del pan dulce de Thomson. Y bueno, el punto de acá es el siguiente, en relación a lo que venimos diciendo. La concepción representación inferencial, ¿cierto? Podría, ¿cierto?, Suárez plantear, bueno, podemos acomodar este tipo de conocimiento que brindan los modelos de la concepción inferencial, planteando, bueno, que en este caso, así como la fuerza representacional, en el caso de las ficciones, puede dirigirse, no requiere que el vehículo representacional A tenga una relación con un vehículo B existente, bueno, podríamos en este caso plantear que la fuerza representacional pragmáticamente permite, ¿cierto?, representar que se utilice un vehículo representacional A de un target B, que en este caso sería un mundo posible. El punto que yo creo ahí es que, si bien esto es posible, uno empieza a extender la noción de representación a usos que son cada vez menos claros, ¿cierto?, del uso paradigmático de la noción de representación. Bueno, y el segundo ejemplo que quiero dar para terminar, y que creo que es más decisivo en el argumento, es la teoría del crecimiento económico. ¿Qué hace la teoría del crecimiento económico? Bueno, la teoría del crecimiento económico en economía surge a raíz de preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿por qué hay países pobres y ricos? ¿Por qué el PIB per cápita de todos los países crece sostenidamente en el tiempo? ¿Y por qué la tasa del crecimiento del PIB per cápita difiere entre países? ¿Por qué no solamente existen países pobres y ricos, sino que hay países que crecen mucho y países que crecen poco? Bueno, esto organiza, ¿cierto?, el área de la economía, ¿cierto?, que se conoce como crecimiento económico, estas preguntas. Y a raíz de esas preguntas, históricamente, surgieron modelos, ¿cierto?, bastante canónicos, que lo que voy a plantear son parte de una práctica más amplia que busca responder estas preguntas. Y el modelo canónico, digámoslo así, del que se parte, es el modelo de Solowz-Swan, que bueno, es un modelo que, con supuesto claramente irrealista en el sentido de Friedman, o ficticio en el sentido que podríamos atribuirle al profesor Suárez, supone mercados competitivos, que utiliza una función de producción neoclásica que supone sustituibilidad entre los factores, supone rendimientos constantes a escala, no utiliza un agente representativo, no derivas las ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, de un problema de maximización de nadie, y supone que el crecimiento tecnológico, el ahorro y el crecimiento poblacional es exógeno, son elementos no explicados por el modelo, son supuestos que se utilizan en el modelo y que permiten explicar ciertas cosas. ¿Y para qué sirve el modelo de Solowz-Swan? Bueno, su principal rol, ¿cierto?, es servir como un modelo canónico que permite entender parcialmente el rol de la acumulación del capital en el crecimiento. Y hacer preguntas, por ejemplo, acerca de la velocidad en que un país pobre, ¿cierto?, converge a uno rico, si es que lo hace o no. Pero este modelo inmediatamente solo notó que tenía ciertos problemas en cuanto a predice cosas falsas y que es incompleto en un aspecto relevante. Por ejemplo, predice que los países, ¿cierto?, pobres y ricos convergen, ¿cierto?, condicionalmente en la tasa de ahorro. Es decir, si dos países, por ejemplo, Japón, ¿cierto?, en los años 20, ¿cierto?, que eran bastante pobres, y Estados Unidos, que era más rico, tienen la misma tasa de ahorro, van eventualmente, Japón va a crecer más rápido y van a eventualmente converger al mismo PIB per cápita. Bueno, esa es Lucas, una... te quedan 5 minutitos. Dale, perfecto, estamos bien.
esa es una predicción falsa. Bueno, dice otras cosas falsas, pero vamos un poquito más rápido. Pero el punto acá es que el modelo claramente predice algo que es falso. Y a raíz de eso surgieron otros modelos, por ejemplo, uno que supone agente representativo, que entre otras virtudes permite analizar los efectos de una política que afecte la tasa de ahorro, por ejemplo. Modelos que se llaman endógenos, que el cambio tecnológico es una variable, ¿cierto?, endógena del modelo y no simplemente un supuesto. Modelos con competencia imperfecta, etc. Y, por ejemplo, investigaciones como la de Acemoglu, ¿cierto?, que investigan el rol de las instituciones, etc. Entonces, el modelo de Solow tuvo estos problemas y surgieron otros modelos. Y uno podría pensar, con lo que yo estamos llamando el sesgo del modelo atómico, que estos problemas y el surgimiento de otros modelos nuevos dio lugar al reemplazo del modelo Solow-Swan por posteriores. ¿Y por qué uno podría pensar eso? Bueno, porque tal vez el ejemplo típico de sucesión de modelos, que son los modelos atómicos, la sucesión, ¿cierto?, es más bien es clara, ¿cierto? El modelo de Rutherford reemplaza al de Thomson y el de Bohr al de Rutherford. Y lo plantea, ¿cierto? Acá, bueno, el modelo del pan dulce, del plan pudding, fue refutado por los experimentos de 1909 de Rutherford y en ese sentido reemplazados por lo siguiente. Pero lo que quiero plantear es que en el caso del crecimiento económico no es así. El modelo de Solow-Swan sigue utilizando, se utiliza a pesar de estos problemas predictivos, porque permite entender, por ejemplo, bastante claramente el rol de la tasa de ahorro, y tiene algunas otras predicciones empíricamente bastante relevantes y otras ventajas. No hay una clara sucesión de modelos, como en el caso del modelo atómico. Y lo que ocurre en el campo del crecimiento económico, ¿cierto?, es que se utilizan estos 4 o 5 modelos, no en un sentido colaborativo, y son modelos muy distintos desde el punto de vista de los supuestos que hacen. Unos suponen competencia perfecta, otros no, etc. Entonces, lo que quiero plantear es que en el caso del crecimiento económico, todos los modelos que hay ahí, bueno, hay algunos modelos que son incompatibles, ¿cierto? Los modelos keynesianos, hay un debate más teórico ahí, pero estos modelos que estamos planteando no son claramente modelos en competencia, sino, si bien tienen diferencias y hay ciertos debates, son modelos que colaboran entre sí. Y lo que quería plantear era que, bueno, que la concepción inferencialista y en base a lo que plantea Nutila, trata de ver el vehículo representacional en un modelo particular y asociarle, y que, bueno, como la comunidad científica y el contexto, ¿cierto? Este contexto pragmático, ¿cierto?, le otorga fuerza representacional y la fuente tiene capacidades representacionales en virtud, y eso le permite representar, ¿cierto?, un target system particular. Y lo que plantea Nutila es básicamente eso, que el supuesto de que un modelo singular, un solo modelo, y su supuesto target system real, es demasiado limitante, ¿cierto?, en que no presta atención cómo se desarrollan los modelos, cómo se construyen, y este es el punto importante, la práctica basada en modelos, ¿cierto?, que típicamente procede en base a muchos modelos relacionados y complementarios. Y este es un punto que también ha hecho, por ejemplo, Binsat y toda la gente que habla de robustez y de triangulación, por ejemplo, etc. Entonces, en realidad, uno podría pensar que la forma más fértil de ver esto en el campo del crecimiento económico es que hay problemas de investigación como los que planteé. Existe una práctica científica donde, por ejemplo, hay ciertos hechos utilizados, un modelo 1 como el de Solow-Swan, otro modelo 2, por ejemplo, el de Ramsey-Cass-Copvance, se genera nueva evidencia observacional, mejora la evidencia observacional, surge un nuevo modelo de teorema, innovación analítica, y toda esta práctica responde a los problemas de investigación acerca de preguntas, digámoslo así, del mundo real. Pero no existe esta relación entre un modelo y un target. Entonces, bueno, ese sería mi punto central y, como dije, está en otros aspectos de Binsat y entre otros. Y para concluir, bueno, creo que lo que mostré es que la concepción inferencialista de la representación científica es suficientemente flexible como para incorporar, ¿cierto?, una variedad de aspectos importantes de la epistemología de los modelos. Sin embargo, esa flexibilidad extiende demasiado el concepto de representación, y este es un punto que también hace Nutila, de que es tan deflacionaria y abarca tantos aspectos de la epistemología de los modelos, que es poco informativa en algunos aspectos de esa epistemología.
Y ¿cuál sería la alternativa? En un programa no representacionalista que en vez de decir que existen representaciones ficcionales y ir siempre con el concepto de representación, bueno, que las ficciones, como las de o los supuestos irrealistas, sirven para responder problemas acerca de, valga la redundancia, problemas de investigación a un área, por ejemplo, a través de su facultad de facultar inferencia, o por ejemplo, decir que en vez de decir que el modelo de Schelling representa mundos posibles, uno podría decir que otorga conjeturas modales y no utilizar el concepto de representación en ese sentido un poco forzado. Por último, mostrar que, como lo que vamos a mostrar, los modelos como el de Solow se insertan en una práctica científica más amplia, en donde lo que digan finalmente del fenómeno de interés depende de una relación con otros modelos distintos, tal vez que con los que colaboran y con la investigación empírica. Bueno, eso sería, creo que me pasé un poquito, pero ya está.